Bendiciones y gozo, amados hermanos, en esta hermosa mañana. Ciertamente nos hemos gozado en esta mañana en la presencia del Señor juntamente con los hermanos. Y es una bendición, hermano, poder compartir con ustedes cada vez que el Señor nos regala la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor. Le invito a estar de pie y considerar una porción de la Escritura. La misma se encuentra en el primer libro de la Biblia, en el libro del Génesis, en el capítulo 25. De ahí quiero leer el versículo 21 al versículo 23. Génesis capítulo 25, verso 21 al verso 23. Y con ustedes quiero reflexionar en esta mañana bajo el tema oportunidades. Lee la Escritura a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice: Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su vientre, ella se preguntó: si esto va a seguir así, ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces fue a consultar al Señor y el Señor le contestó: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se dividen desde tus entrañas. Mire esto, hermano. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Señor, gracias por tu palabra. Que la palabra con la que tú me has bendecido sea multiplicada en bendición en la vida de mis hermanos aquí en BCC en esta mañana y los hermanos que nos siguen a través de las redes. En el nombre de Cristo el Salvador. Amén. Puede tomar su asiento. Este sermón en la mañana de hoy, hermano, es una especie de continuación, una parte B del sermón que tuve la oportunidad de compartir con ustedes aquí hace algunas semanas. Quizás en algún momento de su vida, al igual que yo, usted ha escuchado la siguiente frase, la siguiente oración, que dice que no es el más fuerte de las especies el que sobrevive, ni tampoco el más inteligente el que sobrevive, sino el que más se adapta al cambio. Se trata de uno de los pensamientos del célebre británico científico Charles Darwin, conocido en los estudios como el padre de la teoría de la evolución. Pues quiero traerle un detalle en esta mañana, amados. Darwin no era ateo, sino todo lo contrario. Era un creyente religioso, que a su vez era científico, pero dentro de su forma de pensar, desarrolló el gusto por las ciencias naturales, particularmente la de los invertebrados marinos. Y aunque eventualmente sus pensamientos y sus posturas dieron paso a sus seguidores, que formularon teorías que tal vez puedan en algún momento chocar a nuestra postura religiosa por parecernos absurda, la realidad es que Darwin, amados hermanos, siempre había deseado, como religioso al fin, ser enterrado luego de morir en el patio de la iglesia de St. Mary, pero eventualmente fue enterrado en otro lugar, reconocido por todo lo que había aportado en sus teorías, reconocido como una persona importante. Pero su deseo, hermano, como una persona que había sido influenciada por la religión en toda la mayoría de su vida y en lo que él postulaba, él estaba diciendo de que en su forma de pensar, los que sobreviven, las especies que sobreviven, no eran ni la más fuerte ni la más inteligente, sino la que tuviera la capacidad de adaptarse a los cambios, a las situaciones que suceden en la vida diaria. Cuando la analizo bien desde mi óptica, y es lo que quiero compartir con ustedes hoy, tengo que pensar que si las especies que sobreviven y evolucionan no son ni las más fuertes ni las más inteligentes, sino las que mejor se adaptan al cambio, podemos encontrar una razón más para las oportunidades y las pruebas de la vida que llegan a nuestras puertas. Cuando se presenta una oportunidad, cuando se presenta una prueba a nuestra vida, amado hermano, la capacidad que usted tiene para usted reconocer y aprender de esa prueba de la vida es la que le va a permitir a usted poder pasar a la próxima etapa en esta vida. Porque aunque usted y yo no lo veamos, hermano, ciertamente nosotros los seres humanos vivimos por etapas.
Y hay etapas a las que usted quisiera llegar, hay cosas que usted quisiera alcanzar, pero no las va a alcanzar entre tanto usted sobrepase a veces la primera etapa, la segunda etapa, la tercera etapa, hasta que llegue a donde tiene que llegar. Por eso, mis queridos hermanos, las pruebas en la vida de los creyentes no son otra cosa que oportunidades. Son oportunidades para crecer, son oportunidades para que pasemos a la próxima etapa de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Mientras usted vea las pruebas de la vida sin algún propósito divino, las va a seguir viendo como ataques de Satanás que vienen a la vida nuestra. Y mira, amado hermano, que mientras usted vea todas las pruebas como ataques de Satanás, se va a quedar pegado en una batalla sin ganar crecimiento. Mire que yo escucho gente que toda la semana están atravesando un ataque de Satanás. Y Satanás los ataca toda la semana, todos los días, toda la semana. Que a veces yo me hago una pregunta. Yo digo, bueno, ¿qué importante será esta persona para que esta persona, el diablo mismo, tenga que venir y donde quiera que esté, a prestarle atención todos los días, todas las semanas, todos los meses? No, amado hermano, la realidad es que la mayor parte de las cosas que pasan en la vida no tienen que ver con Satanás, amado. Son oportunidades que se aparecen para que usted pueda crecer en Cristo Jesús. Pero mientras usted lo vea como una lucha contra el enemigo de las almas, no le va a encontrar el sabor, aún en lo complicado que puedan ser las pruebas de la vida. Y esa es la gran diferencia entre cristianos en crecimiento y cristianos con delirio de persecución. Mire, el Señor estuvo constantemente sometiendo a sus discípulos a pequeños exámenes. Sí, hermano. Si usted tiene que ver lo que el Señor estaba haciendo con sus discípulos, como un maestro que se encontraba con sus alumnos y que todas las semanas, todos los meses, durante 3 años y medio, el Señor se le acercaba con pruebas para acercársele a ellos y ver si en algún momento ellos realmente habían entendido de lo que se trata. Cuando usted y yo vamos a Juan capítulo 6, verso de 5 al 13, mire este pequeño examen que el Señor le hizo a uno de sus discípulos llamado Felipe. La Biblia dice que cuando Jesús alzó la vista, vio una gran multitud que venía hacia él. Y el Señor le dice específicamente a Felipe. ¿A quién le dijo? A Felipe. ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Pero el escrito bíblico dice que Jesús dijo eso únicamente para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Pero Felipe le respondió rápidamente y le dice al Señor, ante la pregunta que de dónde iban a alimentar a esa gente, Felipe le contesta y le dice: ni con el salario de más de 6 meses de trabajo podemos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. Lo que debió haber sido una oportunidad para Felipe demostrar cuánto había crecido en la fe, se convirtió, hermano, en el examen que usted cogía en la escuela antes, y que usted cuando lo veía en la escuela, que usted no decía las respuestas no fluyen, usted lo dejaba casi en blanco o lo hacía al garete, y venía el médico, escucha yo, venía el maestro y le ponía una F más grande que lo que usted podía jamás imaginar. ¿Cuántos alguna vez le pusieron una F en la escuela? Levante la mano sin miedo, no se preocupe, eso ya pasó. Maldito la banderita. Hay gente que tenía, ya usted sabe, mire, una enciclopedia de banderas ahí. Pero ni modo. Pero la Escritura dice que ante la respuesta vaga que Felipe le dio, aparece en la escena Andrés, y Andrés le dice al Señor: espérate, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, aunque yo no sé que es mucho para tanta gente, pero esto es lo que hay aquí. Y el Señor, cuando escucha la respuesta de Andrés, entonces le dice: hagan sentar a todos. La Escritura dice que el Señor multiplicó aquellas 5 piezas y aquellos otros 2 pescados, y comieron, sin contar mujeres ni niños, 5,000 personas. Quiere decir que en aquel momento el Señor sacó un examen. Uno, mi querido hermano, no pasó la prueba, y el otro pasó la prueba del examen que no le correspondía a él. Porque hay gente en la vida, amado hermano, que no aprovecha las oportunidades, pero hay otros que aprovechan las oportunidades que se aparecen en la vida, aunque a veces pareciera como que no es para ellos la cosa. Oh, mi alma alaba la gloria del Señor. Era un pequeño examen para Felipe, pero terminó Andrés metido en el examen.
Felipe desaprovechó una gran oportunidad, mientras Andrés la aprovechó, y Andrés demostró que estaba listo para la próxima etapa de crecimiento. Por eso es que el Señor, ante la respuesta de Andrés, el Señor dice: voy a hacer un milagro para que toda esta gente aquí crea. Oh, mi alma alaba la gloria del Señor. ¿Cuántos van entendiendo en esta mañana que las pruebas por las cuales tú has estado atravesando simplemente te van a impulsar a ver algo que hasta que no le encuentres el valor a esa prueba no vas a poder comprender ni ver de lo que Dios es capaz de hacer? Oh, gloria al nombre del Señor. Cuando tú entiendas que Dios está en el asunto, que Dios es el que está obrando, que no es Satanás, que no es el diablo. No, hermano, cuando sepas que Dios tiene el control de lo que está pasando, vamos a ver la gloria del Señor obrando de manera especial. Y ese día tú vas a decir: gloria a Dios que el Señor me dio el examen y saqué A. Y amado, fíjese, luego de aquel examen, ambos prosiguieron en el equipo de trabajo del Señor, siguieron siendo apóstoles. Pero mientras uno se quedó hundido en el miedo y el escepticismo, otro se levantó como un gran hombre de fe. Y déjeme decirle algo: es triste estar en la iglesia y ver las oportunidades pasar frente a uno y ver que otros aprovechan aquella oportunidad que cuando la viste por primera vez sabías que llevaba tu nombre, sabías que era para ti. Oh, gloria al nombre del Señor. Hay gente que tiene frente a ellos el cuadro claro de las oportunidades, pero prefieren poner el vellón de lana siempre para cada oportunidad que le surge. Y usted dirá: ¿pero qué es eso del vellón de lana? Pues mire, hay una historia en el Antiguo Testamento de un hombre llamado Gedeón, que ante lo complicado de una batalla a la que estaba a punto de enfrentarse, porque tenía justos méritos para esto, estaba ante la duda si realmente era o no era del Señor, pero ya Dios había bregado con él, ya Dios le había hablado en 3 ocasiones de lo que tenía que hacer. Y aún así, en esa noche él decide poner un vellón de lana. Era una pieza de la piel de la oveja, una especie de paño. Y él, la primera prueba que le puso al Señor fue: Señor, pues que yo voy a dejar este vellón de lana aquí, y que cuando yo amanezca por la mañana, el vellón amanezca húmedo y el resto de la tierra seca. Y pasó así. Pero aún así decidió continuar poniéndole pruebas al Señor, y le pidió entonces lo inverso: que entonces todo lo otro amanezca seco y esto mojado, o a la inversa, como haya sido. Pero el asunto, mi querido hermano, es que cuando usted ve ese justo evento que pasó, lo podemos entender, pero ¿tú sabes cuántas veces nosotros en la vida nos encontramos como Gedeón? Que para cada situación que nos toca en la vida estamos pidiéndole al Señor pruebas de dame una prueba, una evidencia para yo moverme en fe y hacer esto. Mi hermano, Dios está esperando que usted y yo demostremos que las cosas que hemos pasado por la vida nos han capacitado para usted y yo poder accionar y tomar decisiones en Cristo Jesús. Oh, gloria al nombre poderoso del Señor. Y es triste, hermano, se lo vuelvo a decir, es triste estar en la iglesia y ver oportunidades pasar frente a nosotros y que otros las aprovechen. Hay gente que habla de fe, pero viven del vellón de lana, y mientras eso pasa, lo único que pierden es tiempo. Porque sepa esto: las oportunidades no se pierden, porque la que usted deja pasar, otro como Andrés viene y la aprovecha y hace el examen que le correspondía a usted. Y lo triste es usted ver que la A que usted pudo haber sacado, la sacó el que menos hablaba del grupo, porque Andrés era el menos que hablaba del grupo. Así que yo he aprendido que respecto a las oportunidades que aparecen en la vida, ya no se trata únicamente de 2 tipos de personas, sino de 3. Están los que desaprovechan las oportunidades cuando aparecen. Están los que aprovechan las oportunidades cuando aparecen. Pero hay otro grupo, hermanos, son los que crean oportunidades para que aparezcan. Y en este cuadro del Antiguo Testamento, de esta historia que quiero compartir con ustedes, es un claro ejemplo de estos 3 tipos de personas. Quiero que vaya conmigo a Génesis 25. Y voy a leer bastante de la cita bíblica, hermano. Pero en Génesis 25 vemos el inicio de la historia de los hijos de Isaac, o sea, los nietos de Abraham y su esposa Rebeca. Y yo quiero que usted observe bien lo que pasó aquí
desde el inicio de esta historia. En Génesis 25, del 21 al 26, mire lo que dice aquí, hermano, para que usted no se le olvide. Y lo que quiero leerle con estos 5 versos es para decirle algo, hermano. A usted no se le puede olvidar las cosas que Dios le ha prometido a usted. A usted no se le puede olvidar que usted tiene promesa en Dios. Y cuando usted tiene promesa en Dios, usted no puede estar, hermano, colocando vellones de lana siempre para esperar a moverse en las cosas. Tiene que moverse en fe en Cristo Jesús. Mira lo que dice. Que Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril, no podía parir. Y el Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero los niños luchaban dentro de su vientre, ya no lo sabía. Y ella se preguntó, si esto va a seguir así, ¿por qué me pasa esto a mí? Y fue a consultar al Señor. Y el Señor le contestó y le dijo, sorpresa, esa barriguita no es de uno, es de 2. Porque 2 naciones hay en tu seno. 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Subraye eso si usted quiere en su Biblia. Si usted es de los que le gusta crucificar su Biblia, márquela por ahí. Y cuando llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos, había gemelos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A ese le llamaron Esaú. Y luego nació su hermano, pero escuche esto, hermano. Luego nació su hermano, agarrado con una mano del talón del mayor, llamado Esaú. Y a este le llamaron Jacob. Y cuando nacieron los mellizos, el viejito Isaac tenía 60 años. Pero yo quiero que usted vea algo, hermano. Desde aquel momento del nacimiento de aquellos 2 hermanos surgieron cosas importantes que no podemos pasar por alto si usted quiere comprender bien el mensaje de esta historia. Primero, una mujer que ante su difícil embarazo decide consultar al Señor y Dios le declara su voluntad de que iba a tener 2 hijos. Número 2. Había allí una declaración profética que iba a romper con todas las leyes y costumbres de Mesopotamia respecto al linaje de Isaac. Cuando la sentencia de Dios le dijo, el mayor servirá al menor, porque las leyes de Mesopotamia decían que las cuestiones de herencia y el linaje patriarcal pasaban hacia el hijo mayor, y del hijo mayor al hijo mayor. El menor tenía que conformarse con lo que le sobrara, pero Dios le había dicho a aquella mujer, desde que aquella mujer no había nacido, se lo había dicho: lo que viene en tu vientre, la lucha que tú sientes, es que yo voy a romper con lo que está establecido, es que yo voy a ir en contra de las leyes de Mesopotamia y las costumbres, porque lo que viene en ese vientre es un hijo menor, alabado el Señor, que va a ser servido por su hermano mayor. Y cuando aquella mujer da luz, se da cuenta de que la lucha era real, porque el muchacho pequeñito nació agarrándole el pie, el talón al que ya había nacido, que era el hijo mayor. Y yo me imagino que aquella mujer tenía aquellas 2 cosas en la mente: la promesa que Dios le había dicho en el tiempo pasado y lo que estaba viviendo en ese momento, porque estaba viendo con sus ojos que aquellos 2 muchachos iban a pelear desde que nacieran. El cuadro estaba claro. Tercero, había una lucha declarada desde el mismo nacimiento, cuando el hijo menor salió del vientre agarrándole el talón al hijo mayor que salió primero. Así que, amado hermano, el plan estaba trazado desde el principio. Lo que faltaban eran las oportunidades para que se cumplieran los designios de Dios. Usted va al capítulo 25 al 27, siguen avanzando en el desarrollo la historia de estos 2 hermanos, la cual nos permite conocer el carácter de ellos 2, el carácter de estos 2 hermanos y de aquella mujer, que son los que protagonizan esta historia. Y aquí es que yo quiero, amado hermano, usted vea estas 3 personas. Mire, lo primero, en la figura de Esaú, nosotros vemos la gente que desaprovecha las oportunidades. Porque cuando nosotros empezamos a ver el desarrollo de Esaú, el hijo mayor, nos vamos a dar cuenta que era un hijo descuidado.
Era un hijo acomodado en su posición de hijo mayor. Un hijo mayor que por ley de Mesopotamia debía heredar la línea patriarcal de su padre y de sus antecesores. Pero de repente lo vemos vendiendo su primogenitura por un guiso. O sea, estaba vendiendo, estaba cediéndole a su hermano menor el derecho a recibir la bendición primaria de su padre como jefe del clan y el derecho a que sus hermanos le sirvieran. ¿Y sabe por qué lo vendió? Por un plato de guiso, por un plato de sancocho, por un plato de mondongo, como usted le quiera llamar, hermano, como un plato de sopa. Usted sabe lo que es usted, hermano, tener la oportunidad de su vida, de usted ser el patriarca de la familia y que de repente le presenten a usted un plato de comida. Y que por un plato de comida, que un día que usted esté enmayado, usted la desaprovecha. Porque cuando el hermanito menor le preparó el guisito con el sabor de mamá, porque había sido criado en la casa de mamá, y cocinaba bueno, y parece que cuando olió aquel guiso, hermano, se le revolcó el sistema. Las canicas que tenía en el cerebro, hermano, se le terminaron de revolcar, y aquel muchachito dijo: dame de ese guiso que yo estoy muriéndome de hambre. Y el hermano menor le dijo: pues dame la primogenitura y con esto negociamos y se acabó el asunto aquí. Y aquel le dijo: olvídate, si para qué yo quiero esto si yo voy a morirme. Mira qué pedazo Por poco saco una palabra de Domingo de Campo. Imagínense. Pero la historia dice, hermano, que llegó agotado del campo y le dijo: dame de comer de ese guiso rojo, que estoy cansado. Y le dijo: véndeme primero tu derecho, te hijo mayor. Y él le dijo: me estoy muriendo de hambre. ¿Para qué me sirve eso a mí? Y Jacob le dio del guisito. Y se acabó el problema. Pero pasaron los años. Y vemos entonces, frente a la evidencia de lo que es alguien que desaprovecha las oportunidades, vemos la oportunidad y la presencia de uno que aprovecha las oportunidades. Porque ahí siempre vemos el desarrollo de Jacob, el hijo menor que siempre vivió bajo la protección de su madre, que se supone que lo que le iba a tocar era la sobra de la bendición de su padre. Pero déjeme decirle algo: Jacob no era ningún ignorante. Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y yo creo saber por qué. ¿Sabe por qué? Yo creo que Jacob sabía lo que estaba haciendo. Porque había una madre que, aunque usted y yo podemos juzgar éticamente lo que haya pasado al final de esta historia y ponerle y dar una clase completa de esto, había una madre allí que sabía cuál era la promesa que Dios le había dado cuando estaba embarazada, y sabía lo que había pasado cuando esos dos muchachos habían nacido. Aquello era el cuadro claro que Dios le había pintado de cómo es que funcionan las cosas cuando Dios quiere que las cosas sean a su manera. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta mañana? Pero ¿sabe lo que sabía aquella mujer, Rebeca? Yo estoy seguro que Rebeca sabía por qué Dios había escogido a Jacob y no a Esaú. Porque las madres saben, y tres cosas sabía Rebeca: que su hijo Esaú no estaba listo ni destinado a seguir la línea patriarcal de su esposo Isaac. Ella sabía que Dios le había prometido años antes que su hijo mayor serviría al menor. Ella sabía que tristemente su esposo Isaac, escuche bien, estaba consciente o inconscientemente ignorando lo que Dios desde un principio le había dicho cuando Rebeca consultó al Señor respecto a su embarazo. Y se lo voy a probar. Y Rebeca sabía que en su caso hay momentos de aprovechar oportunidades y hay momentos de crear oportunidades. Hay momentos de pensar, hay momentos de actuar en fe. A veces perdemos el tiempo poniendo un vellón de lana para el otro día Dios decirnos lo que es, y para el otro día ponerle otro y otra señal y otra señal, y se nos va la vida en señales. Y ¿sabe qué? Viene la guagua, se fue y se perdió cuando ya usted tiene el cuadro claro de lo que tiene que hacer en Cristo Jesús. Oh, mi alma alaba la gloria del Todopoderoso. Por eso yo no creo que Jacob estaba haciendo movimientos al azar. Jacob no estaba vacilando con el asunto de la promesa de Dios. Jacob estaba siendo influenciado por su madre y estaban dispuestos a crear una oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque había un hijo que era descuidado, que iba a tratar de aprovechar la oportunidad más adelante. Y había un padre, mi querido hermano, que tristemente
La Biblia no nos dice mucho de Isaac, de la vida de Isaac, precisamente porque tenía un carácter distinto al de Abraham y distinto al de Israel. Por eso es que la Biblia no nos dice mucho de Isaac. Porque ahí estaba, hermano, el tercer grupo de personas, los que crean oportunidades. Y por eso es que vemos que Rebeca tenía el cuadro bien claro de lo que estaba pasando. Porque la Biblia dice en Génesis capítulo 27, verso del 1 al 4, escuche esto, que Isaac había llegado a viejo, ya se había debilitado su vista. Y un día llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. ¿Y sabe qué dijo Jacob? Es que dijo Esaú: aquí estoy. Como te darás cuenta, ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morirme. Toma tus armas, tu arco y tu flecha, ve al campo a cazarme algún animal, prepárame luego un buen guiso como a mí me gusta y tráemelo para que me lo coma, que yo mismo te bendeciré antes de morir. Hermano, Isaac se acordaba de las promesas de Dios. Él sabía lo que Dios le había dicho a su esposa. Él tenía que haber estado en el nacimiento de sus dos hijos. Pero pareciera que por querer bien con todo el mundo, quedar bien con todo el mundo en Mesopotamia, en todo aquello, él estaba dispuesto a pasar por alto lo que Dios había dicho cuando él mismo llevó a su esposa a consultar la presencia de Dios. Y aún sabiendo lo que Dios tenía que hacer, estaba dispuesto, hermano, en su flaqueza de carácter, a irse en contra de lo que era el designio de Dios para con la vida de sus hijos. Y dice: vamos a hacer esto, lo voy a hacer a mi manera. Oh, gloria al nombre del Señor. Y a mi manera es, yo le voy a dar la bendición a mi hijo Esaú. Y si Dios quiere hacer algo con ellos dos, pues que lo haga Dios más adelante. ¿Sabe qué, hermano? Se fue claramente en un reto directo a lo que él sabía. Pero gloria a Dios que había una mujer. Que usted y yo podemos cuestionar éticamente lo que sea más adelante, hermano. Pero le voy a decir una cosa. Podemos tener el cuestionamiento que sea. Pero aquella mujer estaba pendiente de algo. La promesa que Dios le había hecho a Isaac. A ella no estaba dispuesta a dejarlo pasar por la flaqueza de carácter de Isaac. Dijo: la oportunidad de Jacob la aprovechó cuando negoció con el guiso. Y eso pasó suavemente. La oportunidad de que desprecia la oportunidad pasó cuando Esaú lo despreció. Pero ahora ve un atentado contra eso. Y Rebeca decide y dice: no es momento de aprovechar la oportunidad. No es momento de desaprovechar la oportunidad. Es momento de crear una oportunidad para resolver este asunto. Oh, gloria al nombre poderoso del Señor. Y déjeme decirlo, repito de nuevo, podemos cuestionar hipotéticamente lo que pasó aquí, pero cuando usted y yo analizamos el final de esta historia, se va a dar cuenta que al final de la historia las cosas corrieron como Dios las había establecido que corrieran desde un principio. Porque los métodos de Dios, hermano, usted y yo podemos cuestionarlos en nuestra vida, pero los métodos de Dios siempre funcionan. La voluntad de Dios no puede ser torcida. La voluntad de Dios, hermano, no puede ser despiada, porque si no, Dios fuera igual que nosotros. El Dios que yo le sirvo es un Dios soberano, que tiene todo planeado, que todo pasa de acuerdo a lo que ha establecido en la vida. Pero usted y yo, hermanos, tenemos que actuar en la vida en fe. Y aquella mujer estaba dispuesta a crear una oportunidad para que no se desvirtuara la promesa que Dios le había hecho a ellos dos. Y por eso el verso 5 dice que como Rebeca había estado escuchando, se fue al campo mire bien, mientras Isaac hablaba a su hijo, en cuanto éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, ella dijo a su hijo Jacob: escúchate esto, le dijo: según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que case un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. Y Jacob, escucha esto, le ha prometido que antes de morir lo va a bendecir poniendo al Señor como testigo. En otras palabras,
le estaba diciendo en el lenguaje puertorriqueño: hijo mío, ven acá, te van a pasar el rolo. Así que escúchame y haz lo que te mando. Ve al rebaño, tráeme de allí dos de los mejores cabritos, para que yo se lo prepare a tu padre, porque si él le gusta el que le hace Esaú, le va a encantar el que le hago yo, porque yo soy su esposa. Todos alaban la gloria del Señor. Porque yo le voy a preparar el guisito como a él le gusta, y tú se lo vas a llevar para que se lo coma, y así él te dará su bendición antes de morirse. Mire, yo estoy consciente que todo esto, vuelvo y se lo digo, puede levantar un dilema ético para muchas mentes, pero al final yo lo único que yo veo es que el propósito de Dios se cumplió. Usted y yo podemos cuestionar los métodos de Dios, pero nunca la efectividad de ellos. Recuerde lo que le dije al principio: oh, gloria al Señor. No es el más fuerte de las especies es el que sobrevive, ni el más inteligente, es el que mejor se adapta a los cambios y las pruebas de la vida. ¿Cuántos alaban a Dios por las pruebas en esta mañana? Miren, les soy bien honesto, en parte este es el ejemplo de mi vida. Por años yo tal vez viví, hermano, tratando de mantener un estándar, una imagen ante la sociedad, particularmente el mundo cristiano, que empecé a darme cuenta que mi forma de pensar, mi forma de ver la vida en Cristo empezó a chocar con la gente, y me gané, hermano, el desprecio silente de muchos. Pero al final me di cuenta que en ocasiones la única forma de ser visible en este rebaño es siendo la oveja negra. ¿Y sabe qué? Le cogí el gusto a ser la oveja negra, porque me di cuenta que no nací para ser uno más en el rebaño, nací para ser diferente en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y le confieso esto, hermano, perdí gente que consideraba amigos, perdí compañeros en el ministerio, perdí, amado, la estima de muchos que me tenían, me gané el desprecio de muchos en la fe, pero me gané la satisfacción de ser genuino en Cristo y hacer la voluntad de Dios. Y Dios me puso en otros terrenos, este fue uno de ellos, con gente nueva, con una nueva red de servidores, y de eso jamás me arrepiento, porque estoy agradecido, alabado el Señor, de que en el momento de la verdad aproveché la oportunidad. No puse vellón de lana, no, ya Dios sabía, yo sabía lo que quería, sabía lo que no quería, y Dios me trajo aquí en el nombre poderoso del Señor. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Si usted me pregunta a mí si yo le puse al Señor señales para llegar a veces, hermano, no. Yo llegué aquí, el mismo día que llegué aquí me quedé. La muestra con un botón basta. Y eso es moverse en fe. Pero escuche esto, hermano. En nuestra historia vemos un hijo mayor que todo lo que hizo en la vida fue despreciar voluntariamente las bendiciones y las oportunidades, y demostró su falta de carácter y su falta de propósito en la vida, y pensar que podía ahora con un guiso revertir sus malas decisiones que había tomado por años. Así que, hermano, el oportunista no era Jacob, el oportunista siempre fue Esaú, que pensaba que podía aprovecharse de las oportunidades y después, con una oportunidad similar, echar para atrás todo lo que había hecho. Por eso es que cuando Esaú escuchó a su padre que le dijo, Esaú tiene que haberlo sabido también, y Esaú tiene que haber dicho: espérate, yo sé que yo vendí mi primogenitura, pero olvídate del acuerdo que yo hice con Jacob. Aquí yo voy a aprovecharme de mi padre. Pero ¿sabe qué? Hay un dicho que dice que le salió el tiro por la culata. Porque la gente que son falta de carácter, hermano, en la vida no tiene la capacidad para poder aprovechar las oportunidades. Y usted ve aquí un hijo menor que ahora estaba dispuesto a aprovechar la oportunidad cuando apareciera, y que supo seguir instrucciones sabiendo que su hermano estaba atentando contra el acuerdo que habían hecho desde un principio. Porque la palabra de dos hombres se tenía que hacer valer. Y había un acuerdo entre Esaú y Jacob. Un acuerdo basado en lo que ambos sabían desde un principio, que el mayor serviría al menor. Y este hombre pensaba que podía revertirlo. Mire esto. Y ella le dijo a su hijo Jacob: así que, según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú
que case un animal, se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta, y también le ha prometido que antes de morir lo va a bendecir, poniendo al Señor como testigo. Ahora bien, hijo, escúchame, y haz lo que te mando, sé obediente, ve al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos, que yo le voy a preparar un guiso a tu padre como a él le gusta, y tú se lo vas a llevar para que se lo coma, y así él te va a dar la bendición antes de morirse. Paréntesis, él te va a dar la bendición porque tu padre tristemente tiene la misma falta de carácter que tu hermano. Yo sé que es duro lo que estoy diciendo, hermano. Se vendieron los 2 por comida. Pero Jacob le dijo a su madre: hay un problema. Mi hermano Esaú es muy velludo y yo soy lampiño. Si mi padre me toca, porque no es tonto, se dará cuenta de que quiero engañarlo. Y esto hará que me maldiga en vez de bendecirme. ¡Hijo mío! Sí. Que caiga esa maldición sobre mí, le dijo su madre. Tú solamente haz lo que te pido y ve a buscarme esos cabritos. Jacob fue a buscar a los cabritos, se los llevó a su madre, ella preparó el guiso tal como le gustaba a su padre, y luego sacó la mejor ropa de su hijo mayor Esaú, la cual tenía en casa, y con ella vistió a su hijo menor Jacob. Con la piel de los cabritos le cubrió los brazos, mira qué truco, hermano, y la parte lampiña del cuello. Ay, Dios mío. Y entregó a Jacob el guiso y el pan que habría preparado. Y me curo en salud, hermano. La escena estaba lista y se lo repito, yo estoy consciente de que todo esto puede levantar un dilema ético en muchas mentes, pero al final, usted va a entender. Porque en capítulo 27, verso 18 dice, escuche bien, que Jacob se presentó a su padre y le dice: ¡Padre! Y preguntó Isaac: dime, hijo mío, ¿quién eres tú? ¿Usted se cree que Isaac no sabía? Si lo primero que le dio fue hijo. Usted no sabía que aquel padre sabía lo que podía pasar, porque estaba luchando contra algo que había estado establecido por Dios desde un principio. Pero la Biblia dice, hermano, escuche esto. Soy Esaú, tu primogénito. Le contestó Jacob: ya hice todo lo que me pediste. Ven, por favor, siéntate a comer de lo que he cazado, y así podrás darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó a su hijo: ¿cómo fue que lo encontraste tan pronto, hijo mío? El Señor me ayudó. Isaac le dijo: ah, sí, el Señor te ayudó. Pues acércate para que pueda tocarte y saber si de verdad eres o no mi hijo Esaú. Hermano, Isaac no era tonto. Usted conoce a sus hijos, hermano. Yo conozco a mis hijas. Mira, yo puedo conocer a mis hijas hasta cómo roncan. ¿Usted se cree que Isaac no sabía que aquel no era su hijo mayor? Claro que lo sabía, pero estaba luchando contra lo que aparentemente era inevitable y estaba tratando de alguna manera de poder cambiar el temporal, como decimos nosotros aquí en Puerto Rico. Y la Biblia, sigue la lectura conmigo, hermano, y la escritura dice que se le acercó y al tocarlo le dijo: la voz es la de Jacob, pero las manos se parecen a las de Esaú. Y cuando se disponía a bendecirlo, volvió a preguntarle: ¿en serio eres mi hijo Esaú? Ay. Y Jacob, su padre, le dijo: tráeme lo que has cazado para que lo coma, yo te daré mi bendición. Jacob sirvió y su padre comió, le llevó vino y su padre lo bebió, y luego dijo a su padre: acércate ahora, hijo mío, y dame un beso. Jacob se acercó y lo besó, y cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras, y le dijo: el olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor.
Que Dios te conceda el rocío del cielo, que de las riquezas de la tierra te dé grano y vino nuevo en abundancia, que te sirvan los pueblos, que se postren ante ti las naciones, que seas Señor de tus hermanos, que se postren ante ti los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Escuche. Wow. No había terminado bien Isaac de bendecir a Jacob cuando Esaú volvió de cazar. Le preparó un guiso, se lo llevó a su padre y le dijo: levántate, padre mío, y come de lo que ha cazado tu hijo, y luego podrás darme tu bendición. Pero Isaac lo interrumpió y le dijo: ¿quién eres tú? No, yo soy Esaú, tu primogénito. Isaac comenzó a temblar y muy sobresaltado le dijo: ven acá, ¿quién fue el que ya me trajo de lo que había cazado? Como si no supiera. Mire, poco antes de que tú llegaras me lo comí todo. Ya le di mi bendición y no puedo quitársela. Y cuando Esaú escuchó las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador y lleno de amargura y dijo: Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Pero Isaac le dijo: después de haberle preguntado, lo que le dice ahora: tu hermano vino y me engañó y se llevó la bendición que a ti te correspondía. Ya van 2 veces que me engaña. Primero me quita mi derecho de primogénito y ahora se lleva mi bendición. No te queda ninguna bendición para mí. Y él le dijo: ya lo he puesto por Señor tuyo. Todos sus hermanos serán siervos suyos. Lo he sustentado con trigo y con vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Pero Esaú insistió: tienes una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí de la riqueza de la tierra, lejos del rocío que cae del cielo. Y le dijo: gracias a tu espada vivirás y servirás a tu hermano, pero cuando te impacientes te librarás de su yugo. En otras palabras, hijo mío, aquí yo reconozco que desde el principio te lo debía haber tenido el carácter de decírtelo, que en este momento nosotros le servimos al Señor y en las cosas del Señor las cosas estaban escritas desde un principio. Too late for him, hermano. Lo que le quedó fue el dolor y la tristeza de haber desaprovechado oportunidades desde un principio. Y la Escritura dice, amado hermano, que aquel hombre vivió amargado desde aquel momento. Hermano, para los que desaprovechan las oportunidades de Dios, lo que les espera en esta vida es vivir abrazando el dolor y la frustración de no haber aprovechado las oportunidades que Dios le dio en el momento que se las dio. Por eso el verso 41 dice que a partir de ese momento Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre. Amados hermanos, uno siempre busca la manera de llevar la fiesta en paz, pero en ocasiones esa fiesta que no se da en paz es parte del proceso para pasar a la próxima etapa. Hay gente que no le va a gustar lo que usted decida. Hay gente que no le va a gustar verlo a usted, hermano. Mire, hay gente que no le va a gustar verlo a usted ni ahora, ni mañana, ni como quiera que usted esté. No somos un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. Aprenda que si lo que le cayeron fueron manchas de ser una oveja pintada, pues viva contento siendo la oveja pintada en el nombre poderoso del Señor. No hay nada de malo en eso, amado hermano. La gente tiene que aprender a vivir con lo que Dios tiene para ellos. Pero ¿qué tiene Dios contigo? ¿En qué proceso tú estás? ¿En qué etapa de crecimiento tú estás? ¿A dónde Dios te quiere llevar, amado hermano? Oh, gloria al Señor. Aquel hombre tenía un profundo desprecio por su hermano, y la historia ya el resto usted la conoce. Podemos cuestionar los métodos de Dios, pero nunca la efectividad de ellos. A usted le toca saber y conocerse a usted. Si usted es de los que aprovecha las oportunidades, de los que desaprovecha las oportunidades, o de los que crean oportunidades viendo que Dios ya le ha pintado el cuadro claramente y usted sabe lo que Dios tiene con usted. ¿Cuánto sabe lo que Dios tiene con usted, amado hermano? Abrace la fe y abrácese en Cristo en la fe y camine hacia aquello que Dios tiene para usted. Alabado el Señor. No vaya a ser que le pase como Esaú, que le toque mirar la bendición disfrutado por otra persona, alabado el Señor, o por otro grupo de personas, cuando esa bendición desde el primer momento tenía la etiqueta suya en el nombre poderoso del Señor. Bendiciones y gozo. Dios le guarde.